Eh, una persona cuando ya tiene la sensación de celos y está en esa esfera de la parte fóbica, habría que explicar un poquito más, de manera más amplia, lo que es una persona con una estructura neurótica en una categoría fóbica, y cómo es que se da la etiología de la neurosis y se posiciona en ese tablero donde se constituye la personalidad fóbica. Bueno, a rasgos así muy escuetos, muy sencillos, porque sería muy complicado manifestarlo de una manera muy extensiva. Se considera que un fóbico se forma en el preludio de su potencia humana, en su niñez, cuando tiene esa sensación, eh, ya sea perceptiva o simbológica o incluso totalmente física, del abandono del padre. Entonces, en su etapa adulta, esa fobia a ser abandonado le constituye sentir miedo a que sea abandonado por parejas de relación. Entonces genera un attachment muy fuerte, y la persona, cuando siente ese celo y cree que la persona que le da su fuente de seguridad lo puede abandonar, el celo se manifiesta de una forma ambivalente o adversa al miedo, ¿no? La persona no le demuestra el miedo al objeto amoroso, sino que reacciona de manera totalmente contraria. Como de manera contraria, pues si la persona le dice, sabes qué, ya no estoy bien en la relación, no me siento a gusto, me voy a ir, te voy a dejar, ya no quiero estar contigo, ya no te soporto, pues la persona no demuestra su miedo, no saca su fobia al abandono. Al contrario, le va a reaccionar de una manera totalmente contraria y le va a decir, pues vete, está bien, por mí vete a la hora que tú quieras. Pero en el fondo está escondiendo un gran miedo por el abandono y por el miedo del abandono, de volver a repetir lo que pasó en un ciclo en la infancia. Eh, ¿Cómo se va a manifestar el celo? ¿Cómo va a ser la reacción del celo en una persona eh, obsesiva? Pues cuando la persona siente un celo muy fuerte, de igual forma hacia el otro, hacia su fuente dopaminérgica, su objeto amoroso, el obsesivo reacciona de una manera más gratificante, más complaciente. ¿Por qué? Porque el obsesivo, de manera etiológica, desarrolla en la génesis, más bien en el preludio de su neurosis, en la formación, en su infancia primaria, eh, se forma a través de el rechazo o el maltrato, ya sea físico o psicológico, del padre. Un niño que haya sido maltratado física o psicológicamente va a generar una estructura obsesiva, y va todo el tiempo a estar bajo esa premisa de querer ser aceptado por los demás a cualquier costa, incluso a través de evaluar su propia escala de valores, y estaría dispuesto a caer en la sentencia de yo sería capaz de hacer todo por ti, incluso aunque él no esté de acuerdo con eso que está haciendo la otra persona. Entonces, cuando no es que tenga miedo como el fóbico a ser abandonado, igual no quiere ser abandonado porque necesita muchas veces esa percepción de control, de querer controlar al otro, pero desde el exterior, que esa es la gran diferencia con el histérico. El histérico quiere controlar desde el interior.
Y el obsesivo quiere controlar desde el exterior porque tampoco quiere ser abandonado en la relación, pero es diferente. Él lo va a manifestar de una forma diferente a como lo manifestaba el fóbico. El fóbico repele, dice, es ambivalente. El obsesivo tiende a ser muy afable, muy complaciente y empieza a hacer cosas que normalmente no hacía. Empieza a demostrar su celo y su miedo a través de ser demasiado complaciente, de querer darle todo a la pareja, de hacerle sentir que él es casi como perfecto para que la persona no se vaya. Y lo cual pues tampoco no funciona porque no es él, está demostrando un yo totalmente falso, ese no es él, simplemente que está invadido por la sensación eh, de angustia, de miedo, de impotencia, de ira que viene arrastrando la sensación del celo. Y posteriormente, ¿cómo es que se manifiesta el celo en el subtipo del histérico? Es totalmente diferente a los otros dos. El, el fóbico repele, de alguna forma ataca. El obsesivo trata de controlar al sujeto, pero desde afuera. Él trata, el histérico, de controlar desde adentro. Se vuelve como más comprensivo, más seductor, trata de ser como muy honesto para no mostrar la sensación que tiene de celo en ese momento. ¿Cómo es que el histérico llegó ahí? Pues se considera que un subtipo de estructura histérica se constituye a través de una sobreestimulación desde la infancia. ¿Cómo se da eso? Cuando la madre es hiperprotectora con el niño. De hecho, es tan dañino ser negligente como ser omiso, como ser superprotector. De alguna forma se va a generar algún daño o algún psicotraumatismo en el infante que le va a generar a la larga algún tipo de neurosis. Lo que hace el histérico es eso. Normalmente el trastorno de carácter histérico se forma normalmente en mayor número en las mujeres, pero hay muchos varones que también lo llegan a presentar. No es que se constituya específicamente en uno solo, pero sí se posiciona en mayor forma en uno. O sea, puedes estar posicionado en uno, pero tener uno o dos rasgos de la parte fóbica o un rasgo de la parte obsesiva, pero tener más rasgos de la parte histérica. No se trata de que la persona se autodiagnostique o se rotule, eso tendría que ser realmente valorado de manera más eficiente a través de un profesional de la salud. Simplemente son indicadores que dejan ver cómo es que la persona se va a comportar ante ciertas circunstancias. Pero para nada la idea es que la persona a través de pocos aspectos o de pocas lecturas quiera sustituir ese tipo de información eh, por lo que se va a ver totalmente en un proceso psicológico dentro de un consultorio clínico, de manera personal, de forma más específica. Entonces, eso lo tendría ya realmente que valorar un profesional de la salud mental. Eh, pero esos tres rasgos, esos tres subcategorías de la estructura
neurótica que llamaba Lacan, entran todavía en esa segunda torre de cómo es que se da el celo, cómo se manifiesta dentro de lo que es todavía ese gran preámbulo, ese gran espectro del celo neurótico. O sea, del celo normal, del celo competitivo del que hablaba Freud, al celo neurótico, hay ya un peldaño más arriba. Y la otra gran esfera, la otra gran torre, es ya la parte totalmente patológica, la parte del celo delirante. ¿Cuál es la diferencia entre las otras dos líneas, entre el celo normal, el celo neurótico y el celo delirante? Hay una diferenciación realmente amplia. ¿Por qué? Porque el celo neurótico, ya sea por estados emocionales exacerbados fuera de lugar, fuera de control, o incluso por algún problema de trastorno de personalidad, como lo puede ser la estructura, más bien el trastorno de personalidad paranoide, que encaja ahí de manera ecuánime, al celo delirante, es precisamente eso, que el celo que se considera ya mórbido, patológico, está constituido ya dentro de un trastorno de contenido de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los otros celos se manifiestan de alguna forma de manera fantasiosa. Pero la fantasía es un tipo de pensamiento que está constituido de manera ya sea consciente o inconsciente, pero el sujeto sabe que es eso. O sea, que no es algo real, sino una fantasía. Se considera que hay fantasías inconscientes, como las que se manifiestan a través del sueño. Las fantasías inconscientes a través de los sueños manifiestan algunos aspectos de cosas que el sujeto tiene reprimidas, ya sea que deseen que sucedan o que no sucedan. Ya la fantasía consciente o la fantasía creativa es aquella que se va manifestando dentro del contenido del pensamiento, pero que está predisponiendo al sujeto para determinado comportamiento. Pero él está totalmente consciente de que ese contenido del pensamiento fantasioso no es real. No es real. Y por ahí se podría distinguir incluso lo que es la pseudología fantástica, que son personas muy fantasiosas que estás platicando con ellas y tú les estás contando algo y de repente a ellos les pasó lo mismo y hasta aumentado 5, 6, 7 veces más. Entonces, muchas veces ellos, o sea, su fantasía es tan bien diseñada que a veces ellos se meten dentro de ese papel dramático, pero realmente no es una idea delirante. En el fondo ellos saben que están mintiendo. Pero eso es totalmente una pseudología fantástica que totalmente el otro sujeto, el que está escuchando, pues lo percibe y lo escucha tan fantasioso que dice, wow, ¿de dónde sacó todo eso, no? De ahí se pueden considerar otro tipo de pensamientos, los que ya vienen constituidos a través de las ideas delirantes. Ahí la gran diferencia está precisamente ahí, que la idea delirante es una certeza que es dada por hecho sin tener evidencia externa de que eso esté sucediendo. Lo que pasa en la celotipia. Si la persona con celos dice mi pareja me está engañando, no hay más, o sea, la pareja lo está engañando. Y si la pareja le dice, ¿sabes qué? Es que va a venir el plomero, pues sin duda
él va a tener la idea de que ya le engañó con el plomero, y si llegó el mecánico, con el mecánico y con todo el mundo, él va a tener esa idea ya totalmente constituida como real, esa idea delirante de que esa infidelidad pasó. Pero no fue así. Esa es la gran diferencia, que la fantasía, el sujeto sabe que no es real, y en el pensamiento delirante el sujeto considera que ese contenido del pensamiento sí es real, y ahí es donde está el problema, porque él va a actuar muchas veces bajo esa idea, y ahí es donde a muchas ocasiones también se manifiesta lo que es la violencia, porque la cuestión de los celos también viene acompañada con un grado eh, de agresividad, como bien lo decía Freud, hacia el otro, hacia uno mismo, y muchas veces hacia el cónyuge. También se va manifestando de una forma gradual e incluso ascendente. Por eso es que por ahí se constituye lo que es el ciclo del celo, y se trata de intervenir para que este ya no se escale más a un grado incluso trágico.